contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Tema del día. Y culminó la agenda del presidente Gustavo Petro en Costa Rica. Allí sostuvo un encuentro privado ampliado, pero también con colombianos, no solamente con el presidente Rodrigo Chávez, sino que también estuvo con la comunidad colombiana en este país. También sostuvo un encuentro con jueces y juezas de la CIDH, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mensajes importantes quedaron de esta visita oficial que se desarrolló el día de ayer en San José, como por ejemplo el impulso del café, el turismo sostenible, la migración que hay irregular y que justamente pues involucra a distintos países que comparten no solamente fronteras sino también intereses en común. Además, en esta agenda de trabajo también el desarrollo, el equilibrio, la paz total fueron protagonistas, porque el presidente Gustavo Petro justamente en la Universidad de La Paz recibió un doctorado en honoris causa gracias a su trabajo en la construcción de la paz en nuestro país y por la justicia social. Importante también mencionar cómo fue el recibimiento del mandatario por parte de los honores oficiales que se llevaron a cabo allí en San José, pues justamente el presidente recibió honores protocolarios por parte de la Guardia de Honor de la Fuerza Pública. Además, fue recibido por estudiantes de la Escuela República de Colombia, salida en Naranjo. Ahí lo recibieron con banderas tanto de Costa Rica como de Colombia. También importante mencionar, pues, que el café fue uno de los escenarios más importantes en el balance de esta reunión. Escuchemos al presidente Gustavo Petro en la declaración conjunta entre el presidente Rodrigo Chávez y el presidente Gustavo Petro relacionado con el impulso del café, el buen café que se produce en ambos países. ¿Cómo defender el café de buen gusto? De cafés no tan de buen gusto. Y cómo lograr mecanismos en donde el comercio internacional del café contemple cada vez más el lograr que valor agregado sobre nuestro café se puedan generar en nuestros propios países productores y no tener esa experiencia que ha dejado poca riqueza en nuestros países de vender el café en grano, en bruto prácticamente. Bien, esto del café es importante, el presidente lo dijo, porque la idea es que no solamente nos quedemos, y eso es un tema, es una visión muy importante que ha dicho el jefe de Estado colombiano, exportando únicamente el grano. Eso es lo que está haciendo Colombia desde hace décadas, Costa Rica también, que solamente se exporta el bulto de 125 kilogramos, por el cual se paga. Como ya, casi que la materia prima, digamos, para que luego la hagan el proceso. Para que luego en otro lado hagan el proceso, y lo que hoy está dando billete en el mundo, como lo dijo Rodrigo Chávez, el presidente de Costa Rica, están dejando plata en la mesa, son los cafés amielados, los cafés tipo gourmet, los cafés especiales que ya se están produciendo, el excelso, y allá en vuestro eje cafetero, en la planta de Cenicafé de la Federación, fue donde empezó a hacerse hace décadas el café leofilizado. ¿Qué es el café leofilizado? El famoso Nescafé que se echa en agua y el soluble. Sí, el instantáneo. El instantáneo. Eso ya empezó, eso ya era un valor agregado sobre el café y se está exportando. Pero hoy por hoy la caficultura mundial ha cambiado y ahora se paga muy bien lo que es el café especial. Y que la gente, yo siento que cada vez tiene más cultura, digamos, del café, ¿no? Y entonces cada vez se trata de buscar una buena taza de café, ¿no? No la pasilla que se consigue en los supermercados, sino un buen café con esas tonalidades que usted menciona. Un datico de café, señor. Ya que hicimos el curso de barista y no se me olvida. ¿Saben cuál es el alimento que tiene más propiedades? El café tiene 800 propiedades dentro del grano. Le sigue el vino con 4. Hombre, ese es un buen dato. Una gran diferencia. Por eso es que hay tanto café y por eso se aprecia con sabores frutales, cítricos, ácidos, florales. Hay uno que sabe a leña. Como cuando se cocina con leña. Sí, así delicioso para el café campesino de nuestro país. Ese es uno de los temas fundamentales para trabajar conjuntamente con Costa Rica para poder desarrollar esos cafés especiales. Y el otro tema importante que lo dijo el presidente Petro
el turismo. Sí, sin duda, el turismo, que ha sido otra de esas banderas que ha liderado y que ha impulsado el presidente Gustavo Petro en todas sus correrías internacionales, en todas esas agendas internacionales que le han permitido al jefe colombiano exponer las bondades y las virtudes que tiene Colombia en materia de turismo. Lo ha dicho el jefe de Estado, el presidente Gustavo Petro, en estos escenarios. Uno, al futuro inmediato, Colombia tiene que ver en el turismo uno de sus grandes motores de proyección económica, y Costa Rica comparte lo mismo. Pues sobre ese tema también habló el presidente Rodrigo Chávez, asegurando que tendrán que venir nuevos y futuros tiempos para Colombia y Costa Rica, donde ambos países puedan crecer turísticamente. Aquí está. El esfuerzo en un turismo de la biodiversidad natural, que es una gran fortaleza en general de América Latina, pero que en el caso costarricense y colombiano es de más nuestra gran riqueza y puede ser la base de nuestra prosperidad. 623, otro tema fundamental en la comparecencia ante los medios, en la declaración final conjunta entre ambos mandatarios, presidente Petro de Colombia, presidente Chávez de Costa Rica, fue el tema de la migración. Centroamérica, especialmente Costa Rica, también se ve impactada con el tema de las olas migratorias de los ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo, especialmente, nos lo contaba aquí el vicecanciller Coy, la gente que viene subiendo de Chile, mucho haitiano, mucho senegalés, sí, porque Chile en 2018 cambió su política con Piñera, la política de migración. ¿Por qué Haití? Cuando fue el terremoto de Haití en 2010, Chile abrió las puertas. Sí. Para que todos los haitianos llegaran a Santiago, llegaran a Chile, y fueron miles que estuvieron allá viviendo, trabajando en todo el tema como refugiados. Cuando cambia el gobierno, llega Piñera en 2018, cambia la política de migración y les dice, chao muchachos. Entonces cierra las oportunidades, ellos empiezan a migrar desde Santiago y han llegado a Necoclí, apartado, porque van rumbo hacia los Estados Unidos. Y Costa Rica hace parte, por supuesto, geográficamente de esa ruta que empieza en Colombia, de lo que hemos estado hablando aquí ampliamente aquí en este espacio del tapón del Darién, y cuando toman el recorrido hacia el norte, pues Costa Rica se convierte en paso obligado también. Así que sin necesidad de ser frontera, Costa Rica y Colombia comparten intereses comunes en política de control migratorio. Sí, señor, pues mire, justamente de eso, y en cuanto a eso se refirió el presidente Chávez, aseguró que Colombia y Costa Rica han sido pueblos hermanos y que tienen muchas solicitudes, mi querido Carlos. Así es. Antes de escuchar a Chávez, sí, señor, escuchamos a Petro hablando de migración. Fenómeno nuevo y creciente, sobre el cual tenemos que construir una política común latinoamericana. Los problemas de inseguridad crecientes también por la forma multinacional que vienen adquiriendo las mafias de las drogas ilícitas y otros problemas que tocamos en la mesa, así que esa ha sido nuestra agenda, una agenda que va a continuar a través de mesas de trabajo entre los dos gobiernos. Colombia y Costa Rica son países hermanos con similitudes en donde la naturaleza es protagonista, de ahí el interés de trabajar en conjunto en acciones climáticas que busquen precisamente proteger el medio ambiente y la calidad de vida de ambas naciones. Pues el presidente Rodrigo Chávez, en su momento de esta declaración conjunta, pues habló de las relaciones bilaterales que unen a Colombia y a Costa Rica. Son naciones hermanas, y precisamente pues uno de los temas importantes que lleva a término y a buen término es la migración, acciones en conjuntas para mitigar la migración irregular. Pues escuchemos lo que dijo el mandatario costarricense. En esa aceptación del destino común de todos los pueblos latinoamericanos, ¿qué conversamos? Cosas de muy estratégicas como el cambio climático, cosas muy estratégicas como la paz en la región, cosas muy estratégicas como quitarle a gente mala
enormes cantidades de recursos económicos que les dan poder sobre la violencia. Otros temas tácticos. Hablamos de turismo, hablamos del problema estratégico de la migración de cientos de miles de personas hacia el polo de atracción en el norte del hemisferio. Eso decidimos que el arreglo estructural, como dicen los economistas, las causas de raíz, va a costar muchísimos años y mucho esfuerzo de muchos, pero que también hay un interés táctico, no de eliminar el problema porque sería iluso, pero de administrarlo. También importante mencionar, y como podemos observar en las imágenes, la llegada del presidente Gustavo Petro a la Casa Presidencial en San José, en Costa Rica. Pues allí el presidente recibió honores protocolarios por parte de la Guardia de Honor de la Fuerza Pública. Saludó a estudiantes de la Escuela de la República de Colombia, situada en Naranjo, provincia de Alajuela, quienes lo recibieron, como ustedes ven, con banderas de ambas naciones. Allí ambos mandatarios sonrientes, felices de estar compartiendo este espacio. También importante mencionar que ahora en el momento están observando pues esta foto protocolaria que se hace normalmente cuando es una visita oficial y un mandatario es recibido en su casa presidencial. Allí vemos las banderas, vemos al gabinete, a la comitiva, a las delegaciones que acompañan a ambas naciones. Todo un evento protocolario de honores de la fuerza pública que hace Costa Rica al presidente Gustavo Petro. Allí vemos al mandatario de los y las colombianas escribiendo en el libro. Abro comillas, el mandatario escribió: cuando se llega a Costa Rica siempre se siente el verde de nuestra inmensa biodiversidad, que es nuestra gran riqueza. Entre todos los tonos del verde, entre las flores, se mueve un espíritu, el espíritu de un pueblo. El pueblo costarricense les ha dado un mensaje fundamental a los pueblos de América, el mensaje de la paz, el de no matarnos entre nosotros, el de ser hermanos. Hoy el mundo todo necesita este mensaje, como la paz de los seres humanos es también la paz con la naturaleza. Ya ahí han pasado precisamente a reunirse, a encontrarse junto con sus gabinetes, con sus miembros de su comitiva. Ahí vimos al ministro Osuna, al secretario jurídico de la presidencia Vladimir Fernández. Ahí vemos al presidente Gustavo Petro pues saludando a los delegados de Costa Rica para precisamente avanzar en esta agenda diplomática que se llevó a cabo en Costa Rica. Así es, 6:29, y vemos también en imágenes el momento del arribo a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sede San José, fundamental organismo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y que ha tenido un desarrollo fundamental en 75 años. Vale la pena recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace parte de la Organización de Estados Americanos, OEA, que nació en Bogotá en abril. Bueno, realmente, entre marzo y mayo del año 1948. La 9ª Conferencia Panamericana se llevaba a cabo en Bogotá cuando ocurrieron los hechos del Bogotazo, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y que ayer el presidente Gustavo Petro recordó en distintos escenarios el por qué la violencia en nuestro país se enmarca desde esa fecha, desde la muerte y el magnicidio de este candidato presidencial en nuestro país, que a propósito en este encuentro con los jueces de la CIDH, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también dejó mensajes importantes y clave, como por ejemplo que se va a sesionar en el mes de octubre que la CIDH pues sesione aquí en nuestro país el 75 para aniversario. Para conmemorar los 75 años que son este año. Que se cumplieron este año realmente. Que se cumplen, exactamente, que se cumplieron este año. Además, pues el mandatario de los y las colombianas en distintos escenarios ha dicho que esta carta, que esta Corte Interamericana debe evolucionar, debe incluir la actualidad que se vive en la modernidad, como la equidad de género, la inclusión de los derechos de la naturaleza. Por eso, el mensaje que deja el mandatario desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el siguiente: yo mismo soy un beneficiario de la Corte Interamericana, soy presidente gracias a decisiones de nuestra justicia interna y a las decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esto refiriéndose a su caso personal de cuando fue alcalde de Bogotá, y que gracias a esta sentencia de la Corte, a este fallo de la Corte, pues hoy es el mandatario de los colombianos.
pusimos aquí sobre la mesa varios temas en la discusión. El primero, el que en lugar de acabar el sistema americano, lo que tenemos que fortalecerlo a partir de una ampliación incluso de la Declaración de Derechos Humanos que cobije de manera explícita los derechos de la mujer, los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos y sociales que no aparecieron explícitamente en una época en que incluso no se reconocían cuando comenzó la vida del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Cómo sostener financieramente a la Corte? También ese es un tema fundamental, porque necesita recursos. Necesita recursos, pero también el mandatario hizo énfasis en que los tiempos para resolver los casos es muy largo. De ahí la propuesta de financiar, hacer una propuesta que se base en el fortalecimiento financiero de la Corte. A partir del fortalecimiento financiero de la Corte, podamos lograr el que los tiempos entre una denuncia y una sentencia se acorten suficientemente para que pueda ser un instrumento eficaz de la justicia. Donde hay justicia, hay paz. Para nosotros, y lo he dicho explícitamente como gobernante, todas las sentencias de la Corte Penal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 28 en total, Colombia no las ha cumplido, solo una entre 28. Para nosotros esas sentencias son obligatorias, lo dice la ley, lo dice la Constitución y lo demostraremos en nuestro gobierno. Por sus contribuciones a la paz de nuestro país fue recibido de manera grata. Un gran apoyo recibió el mandatario de los colombianos en la Universidad de La Paz. Allí justamente el mandatario de los colombianos develaron una placa en conmemoración a esta visita y a esta entrega de este reconocimiento, de este título en doctor honoris causa por su trabajo en la justicia social, en la construcción de la paz en nuestro país. El mandatario de los colombianos se convierte en el primer presidente de Colombia en recibir este título otorgado por la Universidad para la Paz, este centro académico que es creado por la Organización de las Naciones Unidas. Además, un reconocimiento que exalta la labor del presidente Gustavo Petro en la búsqueda de la paz, en la defensa de los derechos humanos y la justicia social. Este título fue entregado por el rector Francisco Rojas y el vicerrector de esta alma mater, Juan Carlos Sáinz Borgo, en la sede del claustro en San José de Costa Rica. Pues allí el rector de la Universidad, Francisco Rojas, dijo que la paz es esquiva y la guerra es omnipresente. Esto lo hizo durante el otorgamiento del título de doctor honoris causa al presidente Gustavo Petro. Escuchemos al jefe del Estado de Costa Rica. Nos reunimos para inaugurar de manera oficial nuestro año académico 2023-2024. Es un gran privilegio para la comunidad académica, estudiantes y profesores, invitados especiales, poder escuchar sus ideas y reflexiones sobre la paz. En esta ocasión entregaremos a nuestro distinguido invitado, el presidente Gustavo Petro, un doctorado honoris causa de la Universidad para la Paz, en reconocimiento a su destacada y persistente labor en búsqueda de una paz esquiva. De igual manera, por su visión y acciones en temas de justicia social, desarrollo sostenible y derechos humanos en Colombia y más allá de las fronteras. Es una distinción especial por las contribuciones de dicha persona, así como un reconocimiento personal. El grado de doctor honoris causa de la Universidad para la Paz reconoce a las personas por su labor humanitaria en el campo de la paz y la resolución de conflictos, en favor de la paz, la armonía, la protección de los derechos humanos.
Ahí escuchábamos y veíamos al rector de la Universidad para la Paz, Francisco Rojas, quien fue quien le entregó este título al presidente Gustavo Petro. Pues luego de recibir el doctorado honoris causa en la Universidad para la Paz, el presidente Gustavo Petro ofreció una conferencia sobre la violencia en Colombia y su involución hoy hacia las economías ilícitas. Pues allí en este discurso de más de 40 minutos explicó cómo esta tiene su origen por las desigualdades del país. También el mandatario se refirió al conflicto ideológico que ha venido transformando los conflictos y las economías ilícitas, pero también hizo referencia a que Latinoamérica es la región más desigual del mundo y nuestra historia republicana de más de 2 siglos es una historia de guerra. Latinoamérica es la región más desigual del mundo, pero nosotros estamos en la punta de la desigualdad. Esta tesis me la critican. Es la desigualdad social la que causa nuestra violencia y nuestros actuales problemas contemporáneos, los más graves. La critican desde sectores de la sociedad, políticos, representantes de ellos, que no creen en esa tesis porque llevaría automáticamente a solucionar los problemas de la desigualdad, a construir una sociedad más equitativa. Nosotros le decimos desde lenguajes políticos la justicia social. Es ese el punto. Por eso Colombia, cuando llega ya a estas décadas y el escenario internacional se empieza a mover alrededor de un conflicto social, incluso armado en muchos países del mundo, las confrontaciones entre el movimiento obrero socialista, que quería hacer una revolución y acabar con una sociedad capitalista. El presidente Gustavo Petro dejó un mensaje contundente, no solamente a los que estaban allí presentes, a la comunidad que hace parte de la Universidad para la Paz, sino a los distintos medios de comunicación y comunidad en general. Hay que propagar el virus de la vida, hay que trabajar por los derechos humanos, porque si no, no vamos a conseguir los objetivos en comunes que merece la humanidad. ¿Podríamos pasar a ser sociedades pacíficas? ¿Podríamos pasar a ser democracias profundas y multicolores? ¿Podríamos extinguir la palabra conflicto armado del mundo con toda su complejidad? La humanidad, si no resuelve su propia división violenta, no podrá reconciliarse con la naturaleza. Colombia Hoy Radio. Importante también mencionar que al terminar esta agenda diplomática y de trabajo en Costa Rica, el mandatario de los colombianos y las colombianas pues también se encontró con la comunidad de nuestro país que está allí justamente en Costa Rica. Siempre vemos al presidente Gustavo Petro que al finalizar sus recorridos, sus visitas internacionales, sus agendas de trabajo de carácter internacional, los colombianos que están por fuera son protagonistas. Allí podemos ver en las imágenes cómo fue ese saludo espontáneo, cómo fue este recibimiento por parte del presidente, se tomaron fotos, conversaron sobre distintos temas de país, fue el momento para tomarse fotos también, para tomarse videos y de esta manera el mandatario de los colombianos culmina esta agenda diplomática en Costa Rica, que deja importantes avances. Vimos ahí en la declaración conjunta que ambos mandatarios pues delegaron a los cancilleres tanto de Colombia como de Costa Rica para que hagan mesas de trabajo para distintos temas, como por ejemplo el visado que le pide Costa Rica a los colombianos para ingresar a este país. También el tema del café Carlos Fernando, que se convirtió como en ese punto clave para avanzar en la relación bilateral entre ambas naciones. Una agenda que nos deja con el corazón hinchadito de alegría y de felicidad y orgullo para nuestro país. Mayor relación bilateral entre Colombia y Costa Rica. Colombia Hoy Radio. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.